El periodismo en la mira del gobierno. Análisis de la actual relación entre el nuevo jefe de Estado, representantes del gobierno y la prensa, descalificaciones, insultos, acusaciones, agravios verbales, sobre todo en redes sociales, a periodistas y medios. Acceso limitado y restringido a la información oficial y a la desinformación. La responsabilidad de elevar la calidad del debate público entre los periodistas y los funcionarios públicos. Creo que allí me quedo, lo repito, y más que todo para los estudiantes de periodismo. Nuestro ejercicio, nuestra profesión nos invita a preguntar y repreguntar. Y es allí en donde muchas veces muchos funcionarios optan por las redes de comunicación informar y terminamos levantando esa gacetilla, pero no podemos repreguntar. Y creo que es fundamental compartir este panel para al menos tratar de tener nuevas herramientas y saber cómo poder continuar o al menos cómo poder enfrentar también esta situación. Invitamos a Fabián García, nuestro colega, quien va a moderar este encuentro. Fabi, ¿estás por aquí? A ver, Fabián García, bienvenido con este cálido aplauso. Siéntase como en su casa. Fabián estará con... ¿Los puedo presentar y vos después haces la otra parte, te parece? ¿Los presentás a ellos con su currículum? Bueno, bienvenido. Nacho Girón desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nachito, bienvenido. ¿Cómo estás? Adelante. Después hacemos todo el currículum. Gracias por estar acá. Verónica Supo, Vero, colega también, muy querida aquí de nuestra Córdoba capital. ¿Estás por acá, Vero? Bienvenida, adelante. Claudio Jacqueline, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estábamos charlando. Bienvenido, Claudio, nuevamente aquí a este escenario. Y Silvia Mercado, para aquellos que la conocemos, Silvita le decimos también, porque hemos charlado mucho. Bienvenida, Sil, adelante. Somos todos oídos. Fabián, te cedo la palabra y gracias a este panel. Un lujo tenerlos en este cierre del 13º Congreso de FOPEA aquí en Córdoba. ¿Se escucha bien? Sí, ahí está, ahí escucho que estamos. Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema de agenda, un tema intenso, un tema urticante, como es el periodismo en la mira del gobierno. Yo la simple introducción que voy a hacer tiene que ver con el informe que FOPEA hizo sobre los primeros 100 días del gobierno respecto de su relación con la prensa. A mí me parece que hay un solo dato. Si el periodismo fueran datos exclusivamente, hay un dato que es determinante y contundente, que nos permite abordar este tema y poder empezar a analizarlo, porque vamos a tener muchas aristas para hacerlo, y que es el dato de que en los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei, 4 de cada 10 agresiones a la prensa o ataques a la prensa o situaciones contra la actividad de medios y de periodistas han sido o han nacido del gobierno nacional, es decir, del presidente, de los ministros o del vocero Adorni. Es un tema obviamente de altas significaciones. Yo creo que la particularidad es justamente su intensidad. Para nosotros, los que somos más veteranos, todos los gobiernos han tenido situaciones de este tipo. Yo recuerdo desde el principio de la democracia, Alfonsín era muy calentón y en las conferencias de prensa tenía actitudes muchas veces agresivas con los periodistas o con los medios. Pero el grado de agresividad o de ataques a medios y periodistas que estamos viendo hoy tiene en algún punto un nivel inédito para nosotros, aún para aquellos que hemos transitado estos 40 y pico años de democracia. Este es el punto, y este es el punto sobre el que vamos a tratar de hablar con Chani, con Silvia, con Vero, con Claudio, y tratar de darlo vuelta, acomodar un poco las reflexiones y discutirlo para ver cómo podemos entender lo que está pasando, que es uno de los objetivos del panel.
Esto es lo que yo les puedo decir para empezar. A partir de acá, les quiero recordar que en la mecánica lo que vamos a buscar es que ustedes pregunten, que ustedes participen, tanto con preguntas como con también un sistema de encuesta en tiempo real que van a poder hacerla a través del código QR. Va a haber 2 preguntas en las cuales ustedes van a poder entrar y opinar y van a verse reflejados los resultados allí en la pantalla y sobre eso también vamos a reflexionar. Queremos conocer lo que ustedes, la opinión pública de esta sala, de esta audiencia tiene, y quiere saber para poder discutir desde ese lugar también. Vamos a ir entonces, si les parece, a la presentación de cada uno de los colegas. Silvia Mercado es periodista, escritora, docente universitaria. Arrancó en 1983 como acreditada en la Cámara de Diputados y escribió sobre peronismo en Página 12 hasta que se dedicó a la comunicación estratégica, cumpliendo funciones en distintas empresas, organismos internacionales y ministerios. En Washington desarrolló el programa Made in Argentina. Escribió distintos libros, siempre relacionados con el peronismo, El presidente que no quiso ser, El relato peronista y Raúl Apold, el inventor del peronismo. Actualmente trabaja en El Cronista, Radio High y Radio Ciudad de Buenos Aires. También colabora en el portal de noticias mendocino Memo Diario. Tiene un programa por streaming, Libre Mercado, y es periodista acreditada en Casa Rosada. Hola Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fabián? Porque hace unos días me sacaron la acreditación, pero ¿ya tenemos que hablar o no? No, vamos a presentar y después te voy a dar la palabra como para que arranques y rompas el fuego. No, pero ya. Bien. Nacho Girón es periodista, conductor, escritor, trabajó en gráfica, radio, televisión, cine y medios digitales. Es lo que se dice un todoterreno. Nacho está en todos los territorios y es uno de los puntos de vista de este momento. En la actualidad es conductor del programa CNN Redacción, en la pantalla internacional de CNN en español. También conduce La Mañana de CNN en CNN Radio. Columnista de política en Vuelta y Media en FM Urbana. Ex conductor de staff de noticias en Telefe. Nominado además como mejor conductor televisivo en los premios Martín Fierro de Cable. Así que, hola Nacho, ¿cómo te va? Igualmente. Claudio Jacqueline es socio fundador de FOPEA, trabaja en el diario La Nación, donde es columnista de política, y también es conductor del programa Detrás de las Palabras en FM Milenio. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos contentos de estar aquí en este panel. Ibero Supo, somos viejos amigos de hace mucho tiempo en la profesión, es periodista, trabaja en la sección política del diario La Voz del Interior y como panelista en temas de actualidad en Radio Continental Córdoba. Ejerce la profesión desde el año 99 y también trabajó en distintos medios gráficos y radiales, siempre haciendo periodismo político. Este convulsionado periodismo político que tiene la Argentina. ¿Cómo te va, Vero? Buen día para todos. Bien. Bienvenidos. Cada uno de ellos va a tener 5 minutos para empezar el panel y este debate. Luego, como les decía, vamos a apelar a las preguntas y a la participación de ustedes. Así que vamos a dar por comenzado el debate con Silvia, si les parece, y después que hablen ellos 4, comenzamos a ver desde las encuestas y desde las preguntas, qué es lo que ustedes quieren discutir, debatir y participar de esta charla y de esta conversación. Bueno, genial. Yo tenía justamente una pregunta en la sala de conferencias de la Casa Rosada, pero bueno, no sé si llegó acá, no importa. Tiene que ver justamente con las agresiones
que sufrimos los periodistas desde el 10 de diciembre del 2023, el informe que preparó FOPEA y sobre el que yo le pregunté justamente al vocero presidencial, a Manuel Adorni. Bueno, muy rápido, porque siempre es más interesante el diálogo que las exposiciones. Estamos pasando, no estamos diciendo nada nuevo, un momento de crisis de credibilidad del periodismo, eso está muy claro. Nos dicen ensobrados, nos dicen vamos a reuniones familiares en chats donde se sabe que hay periodistas como nosotros, agreden, o sea, tenemos amigos que agreden a los periodistas, tenemos chats donde somos agredidos. Obviamente padecemos la misma crisis de credibilidad que tienen todas las instituciones de la democracia, todas las instituciones representativas de la democracia, como sucede con la justicia, como sucede con el sindicalismo, como sucede con el Congreso, digamos, con los diputados, con los senadores. No voy a defender ni a la justicia ni a los sindicatos, no me corresponde. Tampoco voy a defender al periodismo. Pero sí puedo decir que me parece que realmente si estamos tan desprestigiados y no servimos para nada como piensa mucha gente, es más, somos escollos para el buen desempeño de los funcionarios y de la sociedad y en fin, bueno, no sé por qué gastan tanto tiempo y tanta energía en atacarnos. Si no los molestamos, si realmente nuestro trabajo no es útil a la sociedad, bueno, no sé, ¿para qué nos agreden? Si lo hacemos tan mal, esto es lo que me pregunto, si lo hacemos tan mal, si tan mal hacemos nuestro trabajo de periodista, ¿para qué? ¿Para qué gastar tiempo, esfuerzo, recursos del Estado, discursos presidenciales en agredirnos? Si no influimos en la opinión pública, nada de lo que nosotros decimos tiene valor para el debate, para la conversación social, para la conversación democrática, para, digamos, si nuestras investigaciones, si nuestros análisis, si la información que obtenemos y que debidamente chequeamos antes de ser publicada o de ser expresada, no impacta en la conversación social. Bueno, ¿para qué desacreditarnos? Sabemos que esto que estamos pasando, por supuesto, no es nuevo. También sabemos que, yo sé que muchos de ustedes son muy chicos, no deben saber que en el 2012 los periodistas, siguiendo una impronta que lanzó una idea, que lanzó la colega Susana Bió, con el periodista Jorge Lanata, acompañamos una escenificación de algo que fue muy importante en ese momento, que era el Queremos Preguntar. No sé si todos los que estamos acá participamos, en ese momento fue muy importante, por muchas razones, por empezar porque también se demonizaba el periodismo, se demonizaban a las empresas periodísticas. Ahora en este tiempo de fragmentación se va contra los periodistas, nombre y apellido, o contra el periodismo en general, digamos. No hay un intento por lo menos evidente, de ir contra las empresas, pero sí contra contra la legitimidad de las empresas periodísticas, eventualmente para que no tengan capacidad de seguir influyendo
en el debate público. Pero en ese momento, que era un periodismo muy agrietado, era un periodismo que tal vez como hoy ponía palos en la rueda al gobierno en ese entonces de la presidenta Cristina Kirchner, ese momento queremos preguntar, esa poderosa reunión de periodistas convocados por Susana Bió y por Jorge Lanata fue realmente muy importante y yo creo que marcó un antes y un después, instalando la importancia de la pregunta democrática como una función digamos, esencial del periodismo como institución democrática. La pregunta periodística como institución democrática incluso en sí misma, porque eran tiempos, vuelvo a decir, ustedes muchos son muy chicos, no deben saberlo, donde no había conferencias de prensa del poder. A partir de ahí se inicia otro proceso donde obviamente se hicieron más habituales las conferencias de prensa ya del gobierno que siguió, por lo menos de su jefe de gabinete, pero también del presidente Mauricio Macri. También Silvia, había mucha ¿podríamos tensión. ir redondeando? Sí, cómo no. También había mucha tensión en ese momento entre el poder y los periodistas. Nos quisieron sacar de mudar la sala de periodistas de la Casa Rosada, llevarla a otro lugar. Bueno, finalmente no se hizo. Algo similar también sucedió con Alberto Fernández. Ahí sí se puso una vocera en el último tiempo que era muy agresiva, Gabriela Cerruti, pero tenía una ventaja y es que ella venía del periodismo, por lo tanto conocía a la mayoría y a pesar de que era agresiva, bueno, sostuvo un sistema de conferencias de prensa. Y para terminar, sí, ahora también hay conferencias de prensa, eso es muy importante. Hay que reconocerle a este gobierno que ese sistema de vocero presidencial que todos los días busca instalar una, por supuesto, la voz del presidente en el debate público, sigue dando conferencias de prensa. También hay que reconocer que ahora, después de que se la agarró con el periodismo, Javier Milei se la agarró con los diputados, después que eran las ratas, después con los economistas que eran unos ignorantes y ahora volvió con los periodistas de nuevo. De otra manera, pero volvió con los periodistas también. A eso nos dedicamos los periodistas, a molestar al poder. No sé si seguirá siendo así dentro de 10 años, espero que sí. Gracias. Gracias, Silvia. Seguimos con Nacho. Bueno, gracias, un placer estar acá, la primera vez que vengo al Congreso en Córdoba. Y debería presentarme, hola, soy Nacho Gironi, tipo grupo de autoayuda, hace 86 días que estoy bloqueado por Javier Milei. Y ahí ustedes dicen, hola Nacho, y así. Es un momento particular que vengo como periodista ahí, más o menos joven, cerca de los 40, con una pata en lo tradicional y una pata en lo nuevo, que vengo reflexionando mucho. Sobre todo porque creo que es un momento en el que el cambio político, con cambio de color político además, coincide quizás con el punto máximo de una calidad periodística paupérrima en la República Argentina. Entonces, un presidente quizás muy verborrágico, violento en sus formas, que no tiene problema en no asumir consecuencias, en mencionar con nombre y apellido a algunos colegas que bien trabajan. Todo eso estaba basado en hechos reales, es decir,
la realidad es que como telón de fondo yo veo, al menos como periodista de toda la vida, que nuestras prácticas profesionales cada vez han ido decayendo más a colación de falta de recursos para investigar en grandes medios, en medianos y ni hablar en chicos. Mucha dificultad para acceder a las fuentes, mucha dificultad para acceder a un dato genuino. No sé si alguna vez alguno de ustedes acá intentó hacer un pedido de acceso a la información, seguramente muchos sí. Es verdad que en esta gestión, en la anterior, desde el regreso de la democracia, los datos te lo dan, pero te los dan incompletos y tenés que volver a meter otro. Y cuando terminaste de obtener el dato que quisiste, ya es demasiado tarde y quizás ese tema que estaba en boga cuando iniciaste el primer pedido ya no lo es más. Son todas trabas que se van dando en un contexto de una Argentina que creo tiene una buena calidad de expresión, de comunicación. Quizás en esto soy un poco disruptivo, pero no veo una amenaza a la libertad de expresión en la República Argentina, pero sí un decaimiento tanto desde nuestro lado, de los medios de comunicación, por falta de recursos y una extrema precarización, donde estoy seguro, no nos conocemos tantísimo todos, pero ni hablar, acá en la sala hay más de uno con 2, 3, 4, 5, 10 trabajos para tener una vida más o menos digna. Entonces, a nuestra propia autoexplotación, la falta de recursos y la escasa calidad periodística, sobre todo creo que de los medios más masivos, sobre ese telón de fondo real, es como una historia basada en hechos reales, viene siempre uno nuevo, en este caso de Javier Milei, que sobre esos hechos reales construye un relato y una narrativa que le sirve. Obviamente marca como malos periodistas a los que yo creo en general son los buenos, y cree que los buenos son los que para mí significan todo lo que no quiero ser jamás y espero nunca convertirme en la República Argentina. Los colegas, sobre todo en muchos medios masivos, y lo digo yo trabajando en algún medio masivo, creo que se olvidaron que el periodismo tiene que incomodar y que de ninguna manera es vocero de el anterior o de ningún gobierno. Y que con esas malas prácticas periodísticas casi que le damos de comer y hasta justificamos que después el de turno, no me importa si es Milei, Alberto Fernández, Macri, a todos los conocimos, casi que habilitamos esos discursos de odio que tan mal nos hacen a los que genuinamente queremos trabajar. A mí me bloqueó Javier Milei hace, hice la cuenta recién, 83 días se están cumpliendo hoy, a los 100 hago una fiesta, después les paso los datos. Y la verdad que tuvo que ver ese bloqueo con una información que yo publiqué en Potencial, de un dato que me había llegado de una fuente de carrera, vamos a decir, de esas personas que trascienden las gestiones, y que me había tirado la punta de algo vinculado a los derechos humanos, que después yo cotejé con una persona más, una fuente B, podríamos decir, y con otra fuente más, y me dijo, algo está pasando y hay movimientos en este área. Yo publiqué un tuit en Potencial, y Javier Milei me respondió abajo muy agresivamente, lo cual me llamó la atención porque 3 días antes habíamos chateado como de costumbre, como uno suele hacer con distintos voceros. Yo no abuso nunca de ese tipo de fuentes que son el presidente, pero cuando había aspectos puntuales él me respondía. Primera sensación, y le pasó a muchos colegas que después salieron ahí tras bambalinas diciéndome, a mí también me bloquearon, es que a pesar de que tiene tu celular y sabe cómo contactarte, él lo que quiere es controlar, al menos en esta actualidad, en el pasado fue distinto, quiere controlar narrativas. Entonces era mucho más fácil decirme, Nacho, estás en lo incorrecto. Pero no, sin embargo prefirió bloquearme y decir, no sé, que era un operador mentiroso. Y la verdad podría decir, qué tipo bravo Javier Milei, que lo es, la realidad. Pero sinceramente a mí me dejó, por eso digo, quiero ser un poco disruptivo con esto, que quizás mi información podría haber sido mejor. Y yo no puedo cambiar lo que él o esta gestión haga con respecto al periodismo, que desde ya, y más en un lugar tan sacro como un congreso de FOPEA, quiero que siempre se eleve la calidad democrática y calidad institucional de nuestro país, pero creo que nosotros también podemos hacerlo mejor.
Y digo, escucho un poco sus preguntas, pero me fui a buscar un pequeño párrafo de Fer Ruiz, que creo que está por acá, ¿no? Que con esa capacidad de resumen magistral de los grandes en apenas 13 palabras, dijo todo lo que yo sentía en este tiempo. Al grito, escribió en Revista Noticias, se le responde con calma y al insulto con más rigor. Me parece que es una buena frase, la voy a repetir. Al grito se le responde con calma y al insulto con más rigor. Sobre todo, esto lo agrego yo, porque los gobiernos pasan y los que nos consideramos o queremos ser buenos periodistas, vamos a hacer lo que quedamos. Gracias, Nacho. Les recuerdo que pueden participar de la encuesta, que se puede acceder vía el código QR. Son 2 preguntas que están en este momento en las cuales ustedes pueden intervenir. Una, ¿por qué crees que el presidente y su gobierno atacan a medios y periodistas? Y la siguiente ¿es peligroso para la democracia que se demonice a los medios desde el poder? Los invitamos a participar, así luego podemos reflexionar sobre esos puntos, sobre sus respuestas. Y seguimos con Vero Supo ahora. Adelante, Vero. ¿Cómo les va? Buenos días a todos, especialmente a todos, pero a los jóvenes, porque veo muchas caras de 20 años, 25, caritas muy jóvenes, que son los que nos van a seguir. Y está bueno también que se comprometan con este tema. Cuando me invitaron a participar, pensé también contarles, lo estructuré en 3 puntos básicos para exponer, pero principalmente también relacionarles y contarles, hay muchos chicos que son también de la universidad, cómo es el vínculo del presidente con el periodismo y también con el interior. Tradicionalmente esto ha sucedido no solo con este gobierno, siempre para el interior acceder a la información de Casa de Gobierno es más difícil, ha sido siempre. ¿Por qué? Porque está en otro lugar, porque las dependencias quedan en otro lado, porque los funcionarios están allá. Siempre hay que estar levantando la mano desde el interior y siempre cuesta más, esa es la realidad. Pero particularmente centrándome en estos meses, hemos visto un presidente que ha estado en el interior, pero en el mismo sentido que un periodista de Buenos Aires, de Tucumán, de Rosario, sin responder, si están abiertos, sin detenerse. Algunos ejemplos, previo a la campaña, Milei hace un cierre en Córdoba, ya todos saben el porcentaje altísimo que sacó Milei en Córdoba. No hubo posibilidad de una entrevista previa, de una entrevista a posteriori, no hubo contacto. Hace muy poquito tuvimos la fecha del 25 de mayo, el no pacto de mayo, un Milei hablando en la plaza principal de Córdoba, a espaldas del Cabildo, hasta última hora no sabíamos cómo íbamos a trabajar, Fopea, la Miro Paula, intervino. No teníamos un lugar físico, pero más allá del lugar, si había acreditaciones, cómo se dio, había un no registro del periodismo, de cómo íbamos a trabajar los periodistas, los camarógrafos, los fotógrafos sobre la hora. Un Milei que se toma el helicóptero, llega al aeropuerto, regresa a Buenos Aires sin registro de la prensa, y ahí sí algo, la salvedad de que, digo, no es un Milei que se lo puede igualar con todo el gabinete, porque sí es cierto que hay funcionarios que sí hablan y que con el interior también hablan, aunque sea más difícil, pero la mayoría de los medios más grandes tienen corresponsalía en Buenos Aires y sí hay off, sí hay WhatsApp, sí hay conversaciones, no son todos, pero algunos. Bullrich, por decir, vino varias veces a Córdoba, Fabián lo sabe, no solo que dio varias entrevistas, dio al menos 3, aparte conferencia de prensa. Mondino también dio nota, Franco nos dio notas también en el diario. ¿Qué quiero decir con esto? No es todo, pero sí hay un presidente que ha decidido hacer un juego. El juego es, hablo con algunos periodistas que creo que él se siente en esa zona de confort, y el resto
no existe, y si no existe además te agravio. Entonces, a ver, esta cuestión de este relato primero que yo hago del interior, pero me parece que hay que detenerse en lo que nos está diciendo. Anoté solo al pasar alguna de esas, pero ahí va el punto, lo que nos está diciendo a los que él no atiende porque no son tal vez amigables o porque a lo mejor no responde un medio internacional donde él busca potenciarse. Entonces, burra, es una burrada, mentirosa serial, ensobrados. Eso es lo que vivimos hoy, llevamos 6 meses. Y por otro lado, un Milei que sí acepta entrevistas con algunos periodistas. Eso es lo que vivimos hoy, ese es como el segundo punto en el que yo me paro. Falta mucho, ese es su juego, pero mi tercer punto es cuál es nuestro desafío y cuál es nuestro rol. Ese es el rol que está haciendo el presidente, el que eligió y la decisión que tomó, al menos hasta ahora, con su vínculo con la prensa. Nuestro desafío para mí es no naturalizar de ninguna manera su relato, de alguna manera violento. No podemos naturalizarlo y acostumbrarnos a escucharlo. Hoy a él, a ella, a él, hoy te bloqueo. Me parece que va por ahí, nuestro desafío es ese. Acompaño y celebro también todas las movidas de FOPEA en el sentido, tiene que haber conferencias de prensa. Puede haber conferencias de prensa en el interior y sí, puede haber conferencias también, me planto también en el lugar del interior, pero hay que seguir insistiendo con la conferencia de prensa, seguir insistiendo con la entrevista, con el dato certero. Ese es nuestro desafío. Para mí pasa por ahí. Para los más chicos, el periodismo político es hermoso, es muy divertido, es pura adrenalina, cambia constantemente, es divertido, no solo es rosca política. Entonces hay que plantarse ahí y volver a lo que nosotros sabemos hacer. Tenemos un presidente que hace este juego, lleva 6 meses, está haciendo su juego, pero nosotros hagamos periodismo. Es contar, como dijeron ellos, buscar, seguir el dato, ver si se compró 30 pares de zapatos, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde sacó la plata? Sigamos. Para mí ese es el camino. Y tal vez a veces siento que nos perdemos en ese enojo, y ya terminó, en el enojo porque evidentemente molesta, me bloqueó, me dijo esto, me descalificó. Pero creo que si nos enojamos, si nos quedamos en el enojo, perdemos. Hay que apostar al periodismo. Y si hay un agravio subido de tono y fuera de lugar, también para mí hay que denunciar. Y hay que seguir trabajando porque el periodismo es esto. Hoy está Milei y, como dijo Nacho, el día de mañana será otro presidente. Gracias. Gracias, Vero. Y es el turno de Claudio Jacqueline ahora. Bueno, primero gracias por estar acá. La verdad, yo no lo puedo creer. Casi hay tanta gente como para ver a Pergolini. Y tengo claro que no es por nosotros, obviamente, sino porque es el tema. Y la verdad que este tema los convoque y haya tanta gente hoy con nosotros un sábado, un día espectacular para estar afuera, obviamente, para hacer millones de otras cosas, me parece conmovedor. Pero me parece conmovedor no por el periodismo, no por nosotros, me parece conmovedor por el país, me parece conmovedor por la democracia. Así que gracias. Gracias porque siento que mucha de la esperanza que sentimos que todos los días se nos escurre entre los dedos, la recuperamos un ratito acá. Y en este contexto, quiero decir que, así como Fabián empezó con lo de que casi la mitad de las agresiones de los primeros 100 días habían provenido del Poder Ejecutivo y del propio presidente, desde FOPEA también puedo contar que nunca, llevo varios años en FOPEA, empecé muy chico, desde que estoy en FOPEA no recuerdo tantas embajadas extranjeras tan preocupadas por la situación de la libertad de expresión en la Argentina. De los más importantes países democráticos del mundo nos han convocado a reuniones por lo menos 6 o 7. Dice mucho. Y dice mucho de un fenómeno de época. De un fenómeno de época que no solo es de la Argentina y que de un fenómeno que de la Argentina se potencia hacia muchos otros lugares.
No es nuevo lo que pasa. No, claro que no es nuevo. Durante el kirchnerismo se instaba desde el poder a escupir periodistas. Se ponían carteles para escupirlos. Se hacían juicios públicos a periodistas. Es verdad. Ahora, también es cierto que nunca fue tan rápido, que nunca fue tan brutal desde el propio jefe del Estado, nunca, que nunca se usaron los términos que se usan ahora. Ahora, esto también es un fenómeno de época. También esto ocurre porque el nivel de deterioro de la conversación pública es la que tenemos, es la que ocurre en las redes, es la que hacen muchos colegas. Yo no le digo a ningún político condenado por un caso de corrupción que es un chorro. Yo digo que es un condenado por un caso de corrupción. Si yo juego el juego de decirle a alguien que es un chorro, o estos son todos ladrones, o son los gerentes de la pobreza, entro en un juego en el que yo tengo solo dos posibilidades. O soy un bufón del poder, o soy un ensobrado. Yo no quiero ser ninguna de las dos cosas. Entonces hay una responsabilidad. Ahora, esto opera también sobre un contexto, no sobre el vacío. Y ese contexto es un contexto en el que el presidente es cruel. Claro que es cruel. En la semana del Día del Periodista, el presidente bajó por primera vez a la sala de prensa para verduguear a un periodista. No estoy de acuerdo con Nacho, voy a estar de acuerdo con otras cosas, pero no estoy de acuerdo con Nacho que no es peligroso. El ministro de Justicia denunció y quiso criminalizar la opinión periodística, denunciando penalmente a 2 periodistas en la semana del periodista. No es casual. Hay crueldad. Ahora, esa crueldad, lamento decirles, y se los digo con los datos de 2 encuestas en la mano, esa crueldad es aceptada por la sociedad. ¿Y por qué es aceptada por la sociedad? Es aceptada por la sociedad porque, en definitiva, los que son destinatarios de esa crueldad son los que te cagaron, son los que te arruinaron la vida, son la casta. Y nosotros, en alguna medida, somos la casta. Si no asumimos ese lugar, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar porque el juego, como bien dijo Vero, es el juego del presidente que mejor lo juega. Porque nadie conectó con las audiencias como conecta Javier Milei con esas audiencias indignadas. Porque nadie conecta mejor con las emociones y sobre todo con las emociones negativas, con el odio, que Javier Milei. Entonces también nos tenemos que preguntar qué hacemos nosotros cuando hacemos periodismo. Y cuando yo ayer escuchaba algunas cosas en el panel de streaming y me planteaba que había que trabajar para los nichos, que había que trabajar para conectar con las emociones, digo, cuidado. Porque hay alguien que tiene menos restricciones, que juega mejor el juego, que tiene más poder y que además tiene un atajo moral. Lo hace por un bien superior. Quiero cambiar la Argentina. Si nosotros entramos en ese juego, al final nos vamos a quedar hasta sin el atajo moral. Porque si no nos preocupa la calidad del debate, si no nos preocupa la calidad de la discusión, si no nos preocupa la calidad de la información que trabajamos, lo único que vamos a hacer unos mercenarios que vamos por el negocio y el clicking, o los views. Si no pensamos cuál es nuestro rol y qué juego le estamos haciendo a quienes hacen ese juego, estamos cayendo en un juego extremadamente peligroso en el que no tenemos herramientas. Y en un momento en el que el ecosistema de medios está en profunda crisis, en que la industria está en crisis, que los periodistas estamos deslegitimados, que ocupamos de los lugares más bajos de la escala de las representaciones sociales, tenemos que pensar desde otro lado. Y yo quiero proponer en esto que no solo tengamos más rigor, que es lo que nos corresponde, que no solo seamos más cuidadosos, que no solo cuidemos mejor el lenguaje, que no entremos en el juego, sino que nosotros tenemos que reivindicar que el periodismo es esencial a la democracia, que sin libertad de expresión no hay democracia, que sin libertad de prensa no hay democracia, y así lo reconocen los tratados internacionales y así lo reconoce la Constitución. Y si no entendemos que lo que estamos cumpliendo es un servicio público, caemos en un problema muy grave que es el del negocio. Y el negocio es imprescindible para darle sustentabilidad al periodismo, pero a lo mejor tenemos que replantearnos cuál es el negocio, porque a lo mejor no existe más el negocio que existía y a lo mejor hay que salir de la caja y pensar desde otro lado.
En muchos países del mundo se está planteando cómo sostener el periodismo, cómo sostenerlo vía impuestos, cómo sostenerlo vía aportes de los estados, cómo sostenerlo desde consorcios. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos que dejar de pensar en que tenemos que competir en el mismo lugar. Si yo voy a competir en ese lugar por el entretenimiento, por la atención y por la emoción, con las mismas herramientas de que los que no tienen ni las mismas obligaciones, ni el mismo código deontológico que tenemos nosotros, ni las mismas obligaciones que tenemos nosotros, estoy arruinado. Entonces, creo que nosotros nos tenemos que plantear dar otra discusión y llevarla esta discusión a otro lugar y a buscar socios para esta discusión. No nos alcanza con nosotros, no nos alcanza con las empresas periodísticas, no nos alcanza con la política. Busquemos otros socios, sensibilicemos, visibilicemos, expliquemos, hagamos pedagogía. Nosotros estamos en un momento hipercrítico. Nosotros estamos en una situación que lo que nos demuestra es que, como nunca antes, ha quedado plasmado la cualidad performática de la palabra. Milei es el presidente de la palabra. No llegó con una estructura política. Hace 2 años y medio no existía. Construyó desde la palabra. La palabra es performática. Y la palabra, en esa generación de hechos, también genera violencia, también genera cancelación, también genera invisibilización. No minimicemos lo que está pasando. No ha pasado como en otras épocas. No escupe periodistas, no le inician causas a dueños de medios. Es verdad, todavía. Pero sí estamos generando en una sociedad una profunda cultura de la cancelación de quien piensa distinto. Y hay periodistas, y esto lo digo porque lo dije en La Nación Más, hay periodistas que le hacen el juego, porque cuando el presidente dice no vayan a medios, le dice a los propios, no vayan a medios donde le preguntan y los incomodan y les hacen decir cosas que no conviene, está diciendo que hay medios, hay programas y hay periodistas que no hacen su trabajo. Entonces lo que no tenemos es que resignarnos y tenemos que hacer nuestro trabajo y tenemos que darle esa discusión. Entonces yo propongo que nosotros seamos disruptivos, pensemos fuera de la caja y no le hagamos el juego. Gracias, Claudio. Y luego de este aplauso, que no es el final del panel, sino el comienzo, vamos a abrir a las preguntas que ustedes tengan. Les recuerdo, ya hay uno que levanta la mano, así que rápidamente vamos a acercar. Es el preguntón y está sentado en primera fila. Así que bueno, vamos a empezar con la primera pregunta para los panelistas. Les recuerdo, si alguno todavía no opinó en las 2 encuestas, que lo vaya haciendo, así vamos, si es que nos quedamos sin preguntas. Bueno, allí va Norma, hicimos un cambio. Luego va acá el joven de la primera fila. No hay problema, Norma, adelante. Ella... Como abuela de periodismo, gracias, Fopea. Tienen que saber de dónde venimos. Mi vida personal se confunde con la vida de nuestro país, la vida democrática. Y en el inicio de la democracia las mujeres ni siquiera podíamos firmar en los diarios. Entonces yo agradezco tanto que el cierre final sea qué define nuestra función. Decimos periodismo de calidad, ética y libertad de expresión. Podemos tener la mejor tecnología, pero si no tenemos libertad, no hay periodismo. El insumo de nuestra función es la libertad. Hubo tiempos al inicio que se castigaba a los periodistas por desacato. Un periodista en el inicio de la democracia no podía hablar del funcionario porque iba a la justicia. De modo que se ha hecho un camino importante por la lucha de tantos colegas. Cayó el desacato, después cayeron las calumnias e injurias, porque este año que se cumplen los 30 años de la Constitución reformada, es importante que ustedes sepan cuáles son las leyes que los protegen. Y cuando la Constitución nueva ha incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos,
Van a ver cómo estamos protegidos no por nosotros como personas, estamos protegidos porque lo que se garantiza es el derecho de la sociedad a ser informada. Y lo importante, yendo ahora para terminar, que sepan que no confundan información con comunicación. Comunicar es el derecho que tenemos todos y bienvenidos los medios que todos podamos expresarnos, pero la información no es una mercancía, es un derecho y los periodistas verificamos. Es decir, esta es la gran diferencia. Se puede comunicar, escribir, todo, pero nuestra función es verificar, aun cuando se ponga en duda si es mentira, verdad, si la verdad está... No, el hecho lo tenemos que verificar y nuestra credibilidad va en ese hecho. Así que celebro tanto este congreso, yo me llevo todo lo que no sé, pero quiero dejarles como testimonio, es decir, que el periodismo, decía el tema de la palabra, la democracia es el sistema donde aprendemos a argumentar, porque tenemos libertad para decir, esa libertad para decir es lo que va generando aprendemos todos a ser democráticos y está en nosotros ir mejorando la calidad de la democracia. Les agradezco mucho, mucho a FOPEA. La verdad que uno se va con el corazón lleno de ver tantos futuros colegas que van a defender la democracia. Gracias. Gracias, Norma Morandini. Muchas gracias. Adelante. Buenas, mi nombre es Gonzalo Fernández, estudiante del primer año de periodismo en el Colegio Universitario de Periodismo en Córdoba. Los que estuvieron en las charlas de ayer ya deben estar cansados de mi presentación, pero bueno, esta prometo fue la última. Bueno, mi pregunta iba dirigida a Silvia, porque tocó una idea que realmente me llamó la atención. En este contexto de crisis de la credibilidad que atraviesa el periodismo hoy en día, ¿crees que se ha perdido el valor de la verdad? ¿Nos da lo mismo si algo es falso o verídico? Gracias. La verdad que es una pregunta clave en este momento de la humanidad, te diría. Creo que sí, que se ha perdido el valor de la verdad, del hecho como digamos, prueba irrefutable. Ya hace tiempo que se viene teorizando sobre el tema, no solo filósofos, sino incluso filósofos periodistas, como el caso de Miguel Viñaski, con ese famoso libro que creo que ayer se comentó, la noticia deseada. Pero finalmente uno ahí aprende que la verdad es lo que la gente decide creer, y eso es muy difícil para nosotros, no solo porque la fake news termina aplastando a la información correcta, ponerle no la verdad en términos filosóficos, sino lo que es cierto y lo que no, sino que incluso fuentes que eran irrefutables están siendo cuestionadas, como las fuentes de origen científico, las fuentes científicas. Y para... venimos de una pandemia que también ha provocado crisis políticas en todos los países, y el primer resultado que me llama la atención, que ha tenido tan poca difusión de parte nuestra, el primer resultado de esto es que la Argentina no solo va a cuestionar y se va a alejar y se va a enfrentar con la Agenda 2030, algo que por supuesto nadie explicó, también rechaza las recomendaciones, ya anticipó que va a rechazar las recomendaciones de la OMS en materia de pandemias. Más allá de las críticas que se le pueda hacer o no a la OMS, no hay ningún argumento científico
expuesto por el gobierno nacional, ni por el ministro de Salud, ni por el presidente de la Nación, ni por el asesor, ni por nadie, para que se diga, para que se explique por qué Argentina tomó esta decisión que pone en riesgo la vida de los argentinos y de las argentinas. Es algo escandaloso. Yo me tomé el trabajo de hablar con el Ministerio de Salud, me dijeron que por supuesto ellos no tienen nada que ver con eso. Evidentemente no le quisieron argumentar al presidente lo suficiente y por eso también corrió la información de que Mario Russo podría dejar el gabinete. Y cuando finalmente yo le pregunté en off the record a un vocero muy importante del gobierno cómo se había tomado la decisión, no hay ninguna razón científica, hay simplemente una postura ideológica sobre un tema que hace a la salud pública. Es algo escandaloso, bueno, que nos ha pasado inadvertido porque, vuelvo a decir, como vos muy bien lo sentirás, hoy lo que creemos tiene más importancia que la verdad o que el hecho, digamos. Lamentablemente es así. Gracias, Silvia. Y yo voy a hacer una intervención cruzada acá, impropia del tema. Recién señalaba Norma la figura del desacato, es decir, una figura judicial para limitar en algún momento la acción de la prensa. Recién los 4 panelistas de algún modo señalaron la influencia de la palabra y de las redes para condicionar la libertad de los periodistas en su trabajo. ¿Hoy es posible condicionar a los periodistas sin necesidad de ir a tribunales? ¿Se los puede condicionar desde las redes? ¿Con esta cancelación? ¿Con las agresiones que se reciben vía redes sociales? A ver, yo creo que lo que opera ahí es 2 problemas, me parece que son clave. Uno es la autocensura, en primer lugar, donde lo que está en juego es el prestigio, donde está en juego es la familia, donde está en juego la honorabilidad, donde está en juego cosas muy profundas que hacen a cada uno. Y entonces esto hay gente que empieza a retraerse, a que se cuida de lo que dice, a que corre el riesgo. Sobre todo cuando aparecen las turbas, cuando aparecen los trolls, cuando aparecen ejércitos, cuando está organizada esa agresión. Y esto me parece que sí opera en algún punto, porque en el fondo después lo que termina operando ya no es el ego dañado o la familia afectada, sino lo que empieza a operar es que mi voz pierde legitimidad, pierde valor. Entonces, ¿quién me va a escuchar? Y me parece que es un riesgo enorme. Por eso operan sobre las redes con el nivel de gasto y de energía que ponen. Y por primera vez en la Casa Rosada hay una oficina dedicada a redes y al ámbito digital para construir y obturar las informaciones que no les gustan. Sí, a tu respuesta absolutamente sí, se puede condicionar. Digo, yendo al ejemplo personal que les contaba de este bloqueo, la siguiente vez que pensé un tuit me pasó lo que Claudio bien dice, ¿no? Esta suerte de autocensura o de miedo por lo que va a pasar, pasado ese impacto inicial, me parece, y repetida esta cuestión de la mayor rigurosidad que se requiere en este momento con tantas voces amplificando, y uniendo un poco lo que decía Silvia sobre la posverdad, también es verdad que esas mismas redes sociales, sobre todo las del presidente, muchas veces se utilizan para amplificar datos falsos y a muchos pareciera no importarle. Hay un ejemplo muy curioso creo que fue hace un mes y medio, donde Javier Milei difundió un dato del INDEC falso que había escrito la derecha diario y decía también con datos falsos que la inflación le estaban ganando los salarios. Pasado este momento, insisto, de impacto donde te da un poco de miedo si te van a putear o no, yo me acuerdo que me fui a buscar los datos reales y los amplifiqué y estaban publicados por el INDEC y sin embargo abajo había una catarata de personas diciendo ensobrado y los datos eran del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, cuenta oficial. Con esto quiero decir,
sí, creo que están apuntando a eso, a que cada vez estemos un poco más encorsetados. También es verdad que, y esto me lo contaba el otro día justo Martín Lustó, que le pasa mucho, dice, miro mis redes sociales y siento que soy Hitler y que no puedo caminar por la calle un instante y salgo y no pasa eso. Bueno, eso también es verdad, ¿no? Como también hay una, sin minimizarlo, una suerte de micromundo donde de repente te putean 100 personas y sentís que no podés salir a la calle y esa cuenta de Twitter con foto de huevito y 3 seguidores, después va y te pide una foto. También pasa eso. Por ende es un momento delicado. Bien, si hay, bueno, hay 2, 3, 5 preguntas. Vamos a empezar, si les parece, allá. Bueno, muchas gracias a FOPEA y a los panelistas por este final donde podamos reflexionar sobre el periodismo. Volviendo a lo que dijo Claudio, ¿no? Que esta crueldad que se ve en esta agresión en el debate público, que es aceptada por la sociedad y el discurso del odio. Y yo me pregunto, yo vine a este congreso para poder incorporar más las redes sociales y el periodismo por streaming, multiplataforma, y no solo aquí, sino en otras actividades he estado aprendiendo de las audiencias y de todo lo que hay que hacer y los cortes para que después cuando... Todo lo que vimos ayer, yo ayer me fui con la sensación y sobre todo Mario diciendo que, bueno, el periodismo es principalmente entretenimiento. Yo entiendo que el periodismo tiene que interesar, tiene que ser atractivo, tiene que entretener, no puede ser un bodoque, pero el periodismo es otra cosa, es un derecho constitucional de los ciudadanos a estar bien informados y somos los profesionales que tenemos que asegurarnos que el insumo básico, hay 2 insumos básicos en la democracia, la libertad, pero la información, los ciudadanos, y siempre hablamos de audiencias, de vecinos, de gente, la palabra democracia y ciudadano no solamente no está en boca de los políticos, tampoco está en boca de los periodistas. Ayer cuando preguntaban en el primer panel si los haters, ¿no? Le molestaban a los periodistas del streaming y decían, algunos le molestaban y qué sé yo, otros no, me divierten. El debate público, que es lo que compartimos en democracia, está destruido, pero yo creo que también por este nuevo sistema de comunicación que lo que privilegia son las audiencias, los mensajes de 1 minuto, 30 segundos. Es difícil construir una democracia así y sobre todo si comunicadores y periodistas es lo mismo. Creo que nosotros mismos, si no hablamos de... Recién nos preguntaban, y esta es la pregunta del panel, ¿ustedes creen que es el estado crítico del periodismo tiene que ver con este nuevo sistema de medios, ¿no? Donde tenemos que hablar en 24 caracteres o en 30 segundos y donde lo emocional y lo personal es mucho más importante? Porque estos discursos de odio lo escuchamos de los periodistas también, en sus editoriales, este periodismo partidario, donde hablamos de fuentes, hasta con un dato normal es una fuente anónima, no hay fuentes con nombre y apellido. Entonces, les pregunto a ustedes si nuestro rol es tal vez volver a revalorizar el rol del periodismo en la democracia y como aseguro de la verdad de la información, o nos metemos en este mundo de audiencias y etcétera, constructores de contenidos que sean atractivos, divertidos. ¿Cómo hacemos, no? Gracias. ¿Quién toma la palabra? A mí me parece que vamos y estamos conviviendo con un poco de todo eso, pero es la elección, me parece, y el lugar que quiere ocupar cada uno. Si quiero ser un periodista que conteste por redes, si quiero dedicarme a la animación, o si quiero realmente trabajar el dato. Me parece que hoy estamos viviendo eso. Distintas plataformas al mismo tiempo, y periodistas que sí, que responden y eligen eso, las redes sociales, y no está mal, lo eligen desde ese lugar. Y hay otros que van al dato, a la certeza, a buscarte hasta lo último que pueda contarte lo más preciso y que sea fundado y sostenido.
pero también convivimos con lo otro y es el tiempo que tenemos hoy. Es esto. Yo creo que tenemos que revalorizar el lugar de servicio público, de servicio esencial para la democracia, pero sobre todo tenemos que ser más creativos, porque lo que hay es lo que está, y lo que está va a ser más de lo que está. Entonces, sobre eso, ¿cómo construimos? Para atrás no podemos volver, para atrás no hay futuro. Lo que nos demanda es de dónde nos paramos. Y por eso yo decía antes, tenemos que buscar nuevas alianzas, tenemos que buscar nuevos socios, tenemos que hacer pedagogía, tiene que ser parte de la currícula de la educación. Esto es parte de la construcción de ciudadanía, que ese me parece que es el desafío. Tenemos que construir ciudadanía. Entonces, ¿cómo construimos ciudadanía? Con creatividad. No se puede seguir enseñando en las escuelas como se enseñaba hace 50 años, no se puede seguir haciendo periodismo como se hacía hace 20. Todos estos chicos se mueren de aburrimiento en 10 minutos si hacemos lo mismo que hacíamos hace 10 años. Todos. No les dura un segundo. Para eso, creatividad, salir de la caja, pensar distinto, buscar alianzas intergeneracionales. Digo, tratar de entender qué hacen esas audiencias y dónde buscan. Y la verdad es que el problema es que estamos demasiado buscando dónde está el negocio, dónde está la emoción para que nos llegue el clic, en vez de buscar lo que el periodismo debe buscar, que es cómo construye más democracia, cómo construye ciudadanía mejor informada para que tome mejores decisiones. Sumo que me parece que el cambio del soporte no debería afectar la base constante del periodismo, que es el chequeo de fuentes, la multiplicidad de fuentes, la veracidad de la información. Si eso me lo empaquetás en una nota de 50.000 caracteres o en un reel de 1 minuto 30, a mí particularmente no me molesta y creo que esa es la habilidad, y hay muy buenos comunicadores que en 1 minuto 30 dan un servicio. Todos daban por muertos lo que nosotros hacemos y creo que la pandemia que todos vivimos volvió a poner en su lugar el rol del periodismo, donde, no sé, yo por ejemplo trabajaba en Telefe y hacíamos unas capsulitas chiquitas muy actuales que la gente miraba para saber si tenía o no que salir de su casa. Y fue en un soporte moderno, pero con la práctica periodística de fondo intacta como se hace desde que existe el periodismo como oficio / profesión. Por ende digo, no me asustaría del nuevo soporte, pero ese soporte le incluiría siempre la misma rigurosidad periodística que hace un periodista un poco más tradicional que quizás puede hacer una doble página en un diario hoy, ¿no? Muy bien, allá están levantando la mano. A ver si... Ah, ahí está Fabio acá adelante. Ya después seguimos con vos. Gracias, Fabio Ladeto. La referencia importante acerca de las encuestas que estaban circulando, pediría que mientras avanzamos un poquitito, volvamos a poner en pantalla a ver los resultados actualizados al respecto. Pero creo que es trascendente que en una reunión como esta, que hablamos del periodismo multiplataforma, lo que estemos levantando como cierre sean las 3 banderas centrales de FOPEA. Periodismo de calidad, ética y libertad de expresión, sin las cuales en realidad quedaríamos en solamente multiplataforma. No estaríamos hablando de periodismo. Sin esos 3 planteos, la calidad, la ética y la libertad de expresión, no existiría este Congreso, no tendría razón de ser. Porque para multiplataforma podemos ver en cualquier lado, pero para periodismo multiplataforma, FOPEA es la única referencia que existe. Y estamos orgullosos de ello, creo que todos o muchos de los que estamos acá. Eso por un lado. Por el otro, muchos también de los que estamos acá, no la mayoría, pero muchos de nosotros hemos atravesado al cabrón de Alfonsín, como recién se lo denominó, a que nos marque agenda Corach, a que nos rompa diarios Capitanich, a que escupan en la plaza retratos de algunos colegas o en algunos casos ex colegas que había actualmente, a que asesinen a José Luis Cabezas, a que tengamos infinidad de causas judiciales iniciadas por desacato, derogados, por calumnia e injuria, derogadas, pero ahora con otras metodologías, como también las indemnizaciones descomunales que se les pide a algunos medios, que los obliga a cerrar o los pone
al límite de la subsistencia. En esa dinámica estamos nuevamente en una avanzada de acciones judiciales en contra del periodismo, en sus distintas ramas y expresiones y en sus distintas experiencias, que es muy preocupante y una de las preguntas apunta a eso, pero son varias, así que enseguida completo. Una de las preguntas, entonces, para quien quiera tomar la posta, ¿cuál es el nivel de gravedad de las acciones judiciales que existen en trámite y están atacando al periodismo? La segunda, hace 11 años, en 2013, hicimos una campaña que decía, si me callan, no te sirvo. Porque FOPEA es historia y es presente y va a seguir siendo futuro. ¿Hay que reiniciar esa campaña? ¿Hay que volver a poner en vigencia esa campaña 11 años después? Y eso está relacionado con esta primera resultado de encuestas, que acá no vemos los porcentajes, pero sí vemos las proyecciones. Los periodistas incomodan, la primera pregunta, y si los periodistas no incomodásemos no estaríamos haciendo periodismo, estaríamos haciendo otras cosas. Es un gobierno autoritario que está vinculado también con estas preguntas que están resonando acá, prefiere redes sociales, está también atravesado por lo de multiplataforma que estamos hablando, tiene derecho a responder el presidente lo que se dice de él. En ese aspecto, como un filósofo dijo alguna vez, yo respeto tu derecho a opinión, pero no tu opinión. Es decir, respeto el derecho que tenés a opinar, pero no respeto tu opinión. Porque si esa opinión engloba odio, agresión, repudio, habilita riesgos para tu interlocutor, esa opinión no tiene por qué ser respetable. Sí el derecho, no la opinión. Y bueno, el desprecio a los periodistas, que creo que también es una marca de los tiempos. Para cerrar, y tercera pregunta, de la legitimación virtual de la violencia que estamos atravesando en este momento, ¿cuánto tiempo faltará para una legitimación de la violencia real? ¿Quién toma la posta? No sé ni para qué prepara. La última, Fabio. Sí, ¿cuándo nos van a pegar? Judicialmente. Sí. Antes de la escupida en la Plaza de Mayo, hubo violencia verbal. Ya te entendí. Lo primero que hay que recordar es que cuando no era presidente, cuando era candidato, Javier Milei hizo varias demandas penales con varios periodistas, demandas que están, creo que son civiles y penales, que están vigentes, porque Débora Plager tiene la demanda vigente, casos que yo pregunté, Fabián Doman tiene la demanda vigente y alguien más tiene la demanda vigente. En un solo caso retiró la demanda y yo he visto el video donde se habló del episodio que él, o sea, él va a perder estas demandas porque es absurdo lo que dice, pero bueno, pero están vigentes. Es decir, que él tiene una relación mala con los periodistas desde antes. Lo que pasa es que, bueno, uno esperaba que al llegar a la presidencia se tranquilizaría. Por supuesto, también me acuerdo muy bien que Viviana Canosa, que, digamos, bueno, no voy a opinar, pero Viviana Canosa, ella me dice un día en La Nación Más, me dice, mira Silvia, yo ya los conozco, sé cómo es. Cuando se empiece, cuando se lo critique, cuando le critiques algo, te va a destrozar. O sea, no me lo decía por mí, o sea, lo decía por ella y efectivamente ella no pudo recomponer su vínculo con Javier Milei. Yo decía, pero exagera. No exageraba. En segundo, o sea, él es muy inteligente, busca herir, sobre todo arrancó hiriendo personas que consideró más débiles o por lo menos que no tienen defensa del medio o digamos son medios más pequeños
esa era mi impresión. Después me di cuenta que no, que siguió de largo. Pero él utiliza ese método porque es el método que tiene a la mano. Y lo sabe utilizar porque lo hace con talento, digamos, porque logra el objetivo más importante. Por ejemplo, lo hablé hace poco con Romina Mangel, a partir de lo que él dijo, ningún funcionario quiso, o diputado, o nadie de La Libertad Avanza quiso ir más a su programa. Entonces eso obviamente que tiene consecuencias en la tarea periodística. Además de todas las consecuencias que tiene para cada uno, digamos. Yo no voy a hablar de todas las consecuencias que tuvo y que seguramente seguirá teniendo sobre mí. Pero esta última demanda me consta, porque también lo pregunté, contra Nancy Pasos y contra Darío Villarroel. Yo también leí el caso de Nancy Pasos. Bueno, no importa lo que ellos dijeron de últimas. De todos modos, la demanda de Mariano Cuñoli Varona fue un pedido, como bien dijo acá Claudio Jacqueline, fue un pedido del presidente. Él lo hizo. Mariano Cuñoli Varona sabe perfectamente que esa demanda la va a perder. Mariano Cuñoli Varona ha crecido en los medios, por lo tanto conoce perfectamente el ambiente. Y casi que salvó su gestión, digamos, de que lo echaran en ese momento, creo que porque aceptó digamos, hacer esa demanda para que no le hiciera Javier Milei. Me parece muy bueno que preguntes, Fabio, a cuánto se está de un golpe, digamos, de una agresión ya en los hechos. Uno, por supuesto, teme ese momento. Es muy probable que se esté a muy poco de eso. Pero tal vez no, tal vez sea una nueva generación de militantes que sea distinto y que nosotros no la conocemos, o sea, no los conocemos, tienen otra visión de lo que es la militancia, tienen digamos, tienen un compromiso más bien de palabra y no efectivo en ese sentido. Yo lo que creo que nosotros tenemos que tener en claro es que estamos en una nueva etapa histórica global, una nueva etapa histórica en la Argentina, porque si no, nadie hubiera votado por Javier Milei. Es decir, que las redes producen efectos. No es que no producen efectos, porque si una señora en San Antonio de los Cobres, a 4.000 kilómetros del nivel del mar, votó por Javier Milei porque el hijo veía a Javier Milei en TikTok y el hijo le mostraba a ella que Javier Milei, que nunca fue no a San Antonio de los Cobres, no fue a Salta, porque esto también hay que decir, él ha viajado muy poco como candidato y muy poco como presidente por el interior. No le interesa el interior, como no le interesa la pobreza, no le interesa la gente, no le interesa nada. Tampoco le interesa la Argentina, o sea, no le interesa, él está enfocado en sus temas, no ve nada más, y tampoco ve a las regiones, no las ve. Cuando él va y aterriza en algún lugar, por ejemplo, Agroactiva, es porque José Luis Espert le dice, mirá, tenés que ir a Agroactiva, es decir, él sigue algunos consejos útiles de gente como José Luis Espert, que no llegó a la presidencia, que arrancó Silvia, antes y no llegó a la... Yo soy larguera, perdón. Sí, te iba a decir justamente que fueras redondeando. ¿Ya está? Bien. Podría hablar tan... Yo por eso Mucho directamente me agarro el micrófono porque si no... Bien. Ahí sigue Nacho también, que está por... Solamente iba a complementar que me parece que lo más grave de lo que está pasando ahora es la habilitación de la violencia desde arriba
y no perder de vista la enorme porosidad que puede tener hacia abajo. Digo, cuando un presidente, el actual, publica en las redes sociales con la amplificación mundial que tiene a un grupo de personas meando gobernadores, ¿qué puedes esperar del bullying después en las escuelas? Esto no lo perdería de vista. También pienso que es una violencia muy, muy directa, y eso tiene, entre muchas comillas, un lado positivo, porque está tan evidente ahí que no sé cómo hacen los colegas para hacer algunas piruetas y no decir nada al aire. Pero no quiero dejar de decir, para quedarme tranquilo, que esta que es tan evidente, aprovechemos y marquémoslas, y a los colegas que tenemos al lado que no lo hacen, hagámoslo despertar un poco, pero que al menos en todas las gestiones modernas, desde el regreso de la democracia para acá, siempre hubo, digo, en el anterior, Mauricio Macri nos caía, o parecía menos violento en algunas cuestiones porque la camisa celeste caía bien, pero te mandaban desde la jefatura de gabinete a apretar a los grandes medios o a sacar la pauta publicitaria, y eso también me pareció violento. Ni hablar el kirchnerismo en sus múltiples facetas, con situaciones muy, pero muy concretas. Entonces digo, ojo con esto de la violencia de guante negro y violencia de guante blanco, porque para mí hace ya muchos, demasiados años, venimos muy denostados, solo que unos parecen con camisa un poquito más agradables y otros recontra directos, ya directamente ponen una imagen de personas meando a otras. Bueno, nos parece más evidente, pero venimos en este decaimiento ya hace mucho tiempo, me quedo tranquilo diciéndolo. Había más preguntas, allá está. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Bien. ¿Qué tal? Buen día. Soy Ignacio Castro, estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y acá con mis compañeros veníamos conversando sobre algunos de los temas que se están charlando hoy, y queríamos saber ¿cómo consideran que se puede hacer buen periodismo y darle esa legitimidad que se intenta todo el tiempo cascotear en un contexto de proliferación de noticias falsas, de operaciones, de trolls y además de gran precarización laboral en la profesión? Gracias. A ver, me parece que yo diría que tenemos que mirar un poquito para atrás para seguir basándonos en lo básico que es hacer periodismo. La ABC, digo, informarnos, tener buenos datos, tener fuentes, tratar de explicarlos de la mejor manera posible, ser creativos para exponerlo y mirar para adelante sobre de qué manera los vamos a presentar. Digo, alguien me enseñó alguna vez, a cascotazos, que más importante a veces que la verdad es la oportunidad. Entonces, ¿en qué momento decimos las cosas y sobre todo cómo las decimos? Y me parece que este es un enorme desafío que tenemos en este momento, donde lo que disputamos es por el tiempo, por la atención, por las emociones. Entonces, me parece que ahí hay un punto. Y aprovecho para hacer alguna mención a la encuesta, porque me parece que es bastante relevante algunas cosas que surgen. Cuando en la encuesta preguntamos por qué crees que el presidente y su gobierno atacan a medios y periodistas, la primera respuesta es porque los periodistas se incomodan. Y la verdad me parece espectacular que pensemos eso. La segunda dice, porque es un gobierno autoritario. Bueno, es una calificación. La tercera dice, porque prefiere las redes sociales. Y yo digo, es verdad, pero el presidente pasa como ninguno horas en los medios tradicionales. El problema es que se conecta con la primera, es que pasa horas en los medios tradicionales que no incomodan. Y ese es su problema. La cuarta dice, tiene derecho a responder sobre lo que se dice de él. Y acá me quiero detener. Sí, tiene derecho, ninguna duda. A mí no me molesta que me critique el presidente. No me preocupa. No me preocupa que me critiquen los ministros. No me preocupa. Sí me preocupa, y no tiene derecho, a que me descalifique, a que me insulte, a que me agravie y que me acuse de cosas que yo no he hecho. No tiene derecho. Y sobre todo no tiene derecho porque hay una asimetría de poder, porque él es el presidente de todos los argentinos, tiene resortes que yo no tengo, tiene el ejercicio de la violencia cedido por la ciudadanía en sus manos y tiene control sobre el aparato del Estado. Por eso el presidente no tiene derecho a hacer todo eso.
no tengo problema que me critique. Y me parece que esta distinción es esencial, porque la he escuchado mucho de muchos colegas diciendo, ¿por qué no nos va a criticar? No me preocupa, señor presidente. Diga que yo hago mal periodismo, no me preocupa. Diga que mi nota no le gustó. Diga que hay un dato equivocado y yo lo confrontaré con los hechos. No me diga que soy chorro, no me diga que soy ensobrado, no me diga que soy corrupto. No insulte a mi familia. No tiene derecho ni el señor presidente ni ninguno de ellos, pero mucho menos el señor presidente, porque su poder es muy superior al de todos los que estamos acá. Entonces me parece que en este punto yo quería detenerme porque me parece súper relevante. Por suerte, solo apareció como el cuarto, el penúltimo. Y por último, dice, porque desprecia a los periodistas, lo cual yo no me voy a meter con las intenciones del presidente. Es posible que nos desprecie. Lo que pasa es que yo creo que hay algo peor, que él, y nosotros sí somos responsables, tiene una idea equivocada de los periodistas, porque él nació en los medios, porque él era un panelista, pero él cree que los periodistas son los que le hacían el juego del panelismo y son los que le hacen el juego hoy cuando lo sientan como un panelista y no como el presidente al que hay que preguntarle. Entonces desprecia a esos que él no considera periodistas, porque tiene una confusión conceptual sobre quiénes son los periodistas. Y eso sí me parece un hecho importante. No, y una cosa más, ¿cómo era tu nombre? Fabi, que decía sobre la calidad periodística, creo que, bueno, que tenemos que empezar a unirnos un poco más para pedir más recursos, porque estamos pidiéndole calidad a un periodismo que está completamente sumido en la pobreza. El otro día creo que Cipreva, uno de los gremios periodísticos fuertes, hizo una encuesta entre colegas, se los voy a decir de memoria, pero más o menos el 70% de hoy de los periodistas está debajo de la línea de la pobreza. Entonces tenemos que pedir más recursos a los medios, porque sin recursos no se puede investigar. ¿Y qué nota buena le podés pedir a un periodista que gana 300 lucas en la mano? Entonces, ¿qué pasa después? Agarrás un trabajo complementario. ¿Y qué pasa después? Tenés un programa de morondanga en una radio a cambio de pauta publicitaria. ¿Y qué pasa después? Te condiciona el poder de turno local o nacional. ¿Y qué pasa después? El periodismo es una porquería. Entonces, me parece que cada vez más tenemos que pedir recursos. Y vamos a ir con la última pregunta. Les pido brevedad en la pregunta y también acá vamos a hacer respuesta breve, así cerramos. Breve. Como defensores de la libertad de expresión y de la pluralidad de voces, me pregunto, me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué hacemos con eventuales opiniones que quizás difunden negacionismos o que fomentan la discriminación? ¿Qué tiene que hacer el periodismo frente a eso? ¿Tiene que brindar esos espacios? No. Digo por la pluralidad de voces y me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Yo no quiero hablar porque soy censurada por las dos censuras, o sea, a mí me tienen embocada. La única persona que fui censurada acá fui yo. Lo lamento, Silvia, lo lamento, pero te vamos a dar una nueva oportunidad, pero es tu momento. No la voy a tomar, quiero escuchar a mi colega Verón. Me parece que dijo una pequeña pregunta y me parece que es un gran debate que hasta creo que se merece en sí una charla en sí misma o un taller en sí mismo. Así como dije que no hay que naturalizar algunas cosas, creo que hay que profundizar en otras y ver hasta dónde, pero nunca perdiendo de vista el dato, la fuente, la certeza, el contenido, lo que quiero decir. Creo que todo se puede contar, pero si está chequeado, si lo tenés, si tenés la base, si tenés la fuente, no hay que tenerle miedo también al tema, ni también autocensurarse. Animarse, pero me puedo animar y voy a estar muchísimo más segura si yo me paro en un lugar que tengo el dato, que tengo la fuente, que cuando vos me preguntes yo te puedo decir acá está.
Y ahí vas a estar más segura que nunca. Sobre eso coincido plenamente con lo que dice Vero y voy a decir una cosa. Reivindico a Ernesto Tenenbaum entrevistando a Nicolás Márquez. Digo, voy a ser concreto y preciso porque es el mejor ejemplo que podemos tener, pero para eso tenemos que entrevistarlo con información, con datos, contrastarlo y no hacer una entrevista crítica. Cuando lo que hacemos es poner un micrófono para ser de propaladores, dejamos de hacer periodismo. Cuando hacemos periodismo, podemos entrevistar hasta Hitler. Bueno, muchísimas gracias. Vamos. Bien. Un aplauso enorme a este panel de cierre. Fabi, ¿alguna palabra más? ¿Algo que quieras agregar? Estamos en el final. Te dejamos la posta a vos. Bueno, nuevamente el aplauso. Fabián García moderó este panel con Nacho Girón, con Vero Supo, con Claudio Jacqueline y con Silvia Mercado. No se vayan, un instante. Como toda apertura, es necesario el cierre. Y ante todo, recuerden esto, ¿no? Somos personas que estamos acá compartiendo conocimientos y experiencias. Nos vamos a despedir el 7 de noviembre. El 8 de noviembre en Buenos Aires, es el congreso allí también. Y para el cierre, invito a Paula Moreno, que es nuestra presidenta aquí en FOPEA, para hacer este agradecimiento final, este broche de oro, decimos. Solo eso, para no quitarles más tiempo y otra vez agradecerles, porque la verdad es que exactamente es sábado al mediodía y aquí estamos hablando sobre periodismo. Es buenísimo. Espero que podamos volver a vernos seguramente el próximo año por acá y en noviembre, el 8 de noviembre, como decía Ale, el Congreso en la ciudad de Buenos Aires, nuestro otro gran evento junto al Premio al Periodismo de Investigación FOPEA. Eso va a ser en esa fecha entonces en Buenos Aires. Les decía en el principio, la verdad que había que regalarse este tiempo. Espero que ahora, en el cierre, sientan ustedes que es un regalo y que no se vayan con más pesar, sí con muchas preguntas. Necesitamos preguntarnos más definitivamente, preguntarnos, interpelarnos y sostener preguntas hacia afuera. Estamos todo el tiempo, tiene que estar en nuestra razón de ser, nos tiene que correr por las venas. Si no, no tenemos nada que hacer, por lo menos en periodismo. Nos vemos en breve, los esperamos. Vayan a nuestro sitio, pregunten lo que quieran sobre FOPEA y el resto también, pero no a nosotros, digo, sobre FOPEA, lo que quieran. Monitoreo de libertad de expresión, acá estamos. Consulten los sitios, porque ahí está toda la información. Gracias, gracias, gracias.